ciudades que me han quedado entrañablemente queridas, familiares, de la que me costó mucho trabajo venir a fines del 76, mucho después, y se dieron algunas otras cosas. Perdón, quería insistir, sí, en esto que has dicho, en lo que tú veías un paso. Sí, el paso yo creo que tú lo has denunciado bastante bien. El paso es el descubrimiento de que no cabe rebelión ninguna que respete al individuo. La vuelta contra la persona, contra el individuo personal o la persona individual, yo creo que efectivamente fue uno de los descubrimientos más decisivos. El darme cuenta poco a poco y tratar de formularlo cada vez con más precisión de que el individuo en cuanto persona, es inherente a, es idéntico con el orden total, con el Estado y el capital mismo, y que por tanto no tiene sentido ninguna rebelión que se haga desde o en nombre del individuo, ni tampoco, por supuesto, de las colectividades contadas de individuos. Que la rebelión solo puede nacer de ahí abajo, ese sitio donde tal vez está el pueblo, la gente que no se cuenta, la gente que no son, que precisamente no son individuos, ¿no? Y este desengaño de respecto a mí mismo, porque al fin y al cabo yo, en cuanto a ente real, soy uno de esos, soy un individuo. Este desengaño respecto a mí mismo, esta desesperación de mí mismo, yo creo que tal vez puede ser en esta vía, este calvario, casi diríamos un poco melodramáticamente, político y poético y todo, de lo más notable que se puede decir, sí. No hay ninguna cosa verdaderamente sino común que respete la identidad personal. Por el contrario, si estamos condenados a vivir fuera de lo común, descomunalmente, por jugar un poco a las palabras, es gracias a las ideas personales, gracias a que cada uno cree que sabe, cada uno tiene sus ideas. Esas ideas de cada uno son las ideas del todo, son lo trivial. Es el saber lo que está sabido en general. Por eso a los estudiantes se los hace examinados. Se trata de asegurarse de que cada uno personalmente sabe lo que hay que saber, es decir, lo que todo el mundo sabe. Es un truco bien evidente, o que debería ser bien evidente, pero que no me cansaré nunca de formular y de denunciar una y otra vez. No hay nada compatible. La contraposición es entre eso, a lo que aludimos vagamente como pueblo, aquello donde está la razón, el lenguaje, contraposición entre eso y las ideas personales de cada uno, que cuando bien se mira son las ideas impuestas desde arriba. Bueno, el jefe está tocoinó, me parece que se va intensificando a tu regreso a España. Aquí tuvimos ocasión y además la suerte de que dieras una conferencia en el año 76, me parece que fue, que... El principio del 77, sí, recién llegado. Escandalizó bastante, con él llegó el escándalo. Y un poco fue la premonición de una actividad que ya ibas a emprender casi sistemáticamente. Por un lado, la puesta en práctica de un tipo de universidad que ya creo que tenemos internalizado un poco desde nuestros paseos de Salamanca, y por otro lado la necesidad de romper esas cadenas que siempre hay en torno a la universidad y buscar el contacto eso, con la pluralidad, con la gente, con el pueblo. Convierte pues al bar en universidad, convierte al café, a la plataforma, el estrado público, la calle, en fin, cualquier cosa,
da ocasión para hacer una especie de universidad itinerante, es decir, para buscar el contacto directo, un poco rememorar aquellas etapas, aquellas épocas prodigiosas donde los sofistas y Sócrates entre ellos pues estaban en constante refriega de ideas en la calle. Y bueno, la pregunta es, este sentido de la vida tuya que se va imponiendo cada vez más y que tú en los poemas del tren tomas un poco como refrán, arre y arre y so, un poco el andar por la vida y el buscar eso, el camino, el O2 y la búsqueda del pueblo. A ver, ¿cómo has visto España entonces? Bueno, España no la he visto porque no creo en España. Y además, a mí ya creyera pues no me interesa. No tiene interés ninguno. Pero es verdad que me he dedicado a eso que has escrito bastante bien, no hay que añadir mucho. A falta de cosas mejor, me he dedicado a dejarme llevar a sitios donde me llamaban y a hacer conferencias, recitales, algunas funciones teatrales y cosas por el estilo, ¿no? Buscando a lo largo de estos estos ya 10 años que llevo aquí buscando eso, maneras de encontrar gente en estas ocasiones y sobre todo lo que más me gusta, bueno, bien, por supuesto, hacerlas vibrar con el teatro o con la poesía, que es una cosa que se siente cuando la cosa marcha bien en el acto mismo de hacerlo, pero sobre todo hacerles también hablar, responder, decir cosas de lo que me he ido sacando mucho. De esto me he ido alimentando sobre todo estos años, no sé cómo habría subsistido si no. También, de la manera más modesta, en las propias clases con mis estudiantes. Caí aquí ya de vuelta después del perdón de las autoridades, en una situación bastante privilegiada que me ha permitido hacer que mi universidad, allá en la Complutense, sea casi nada más las clases, hablar con los estudiantes. También ahí, porque les tengo mucha admiración. Pienso que estos chicos que me caen a los 18 años o a los 20, que han padecido 14 años de enseñanza, y sé lo que es la enseñanza, sé cómo desde pequeñitos con sus carteras cargadas de libros, de ilustraciones lujosas, donde toda la cultura se les vierte encima, hasta todas las tonterías que les hacen tragar como materia de exámenes y exámenes y exámenes. Y que después de 14 años así, pues llegan muchos de ellos, no voy a decir la mayoría, pero pues muchas veces cerca de la mayoría, una gran mayoría, lleguen vivos, y se puede hablar con ellos. Es una cosa que me despierta mucha admiración y me conmueve mucho. Y por eso ya esas sesiones de por sí son muy consoladoras. Y luego pues ando por ahí, buscando otras formas de públicos, desde casinos de los pueblos más perdidos hasta locales universitarios o incluso funciones patrocinadas por cajas de ahorros o el teatro español cuando llevo a meter la nariz en un teatro, etc. Y con motivo de eso, pues sí, he recorrido más que nunca de esta cosa que se empeñan en llamar España, en la que no creo. Y con ese motivo, ya nos vamos acercando, yo creo, al final voy a daros algunas de las inéditas del tren, un par de las inéditas del tren, de estas canciones y reflexiones sonoras. El tren que, por un lado, se ha convertido estos últimos años en una especie de los motivos más importantes para esta política que no hacen los políticos que sigo intentando hacer, por motivo de la traición cada vez más descarada de la compañía, de la empresa, de la Renfe, con respecto al ferrocarril.
y con el descubrimiento cada vez más claro de que esta imposición de los medios de transporte más inútiles, principalmente el auto, es algo de lo que mejor representa las intenciones del poder, de lo que viene desde arriba, y que por tanto, frente a esta locura demasiado duradera de la imposición del auto y los medios de transporte inútiles, la vía férrea y el tren es de lo más eficaz que se puede enarbolar. Todo esto me ha llevado mucho de todos estos años. El año pasado incluso algunos de los ferroviarios me hicieron presidente de la coordinadora por ferrocarril. Y esto, sin embargo, no tiene una relación, no querría que se viera que tenga una relación demasiado directa con toda esta otra manía lírica de las poesías ferroviarias, esta lírica ferroviaria que he venido practicando estos años. Todo va bien, casi al filo de mediodía corre el tren con plateado sigilo por su raíl. Allá se ven Prado, Pinar, Peña, Silo, Castillo, Cabras, Almacén, cuenta tras cuenta del hilo, pasando en orden cada quien en su lugar y al titilo de su momento. Aquí también, dentro del mágico asilo del móvil quieto a más de 100, todo va bien. Me la alquilo mi ventanilla y que me den mundo de paso y en vilo, y allá penitas al desdén echo mis cuentas y oscilo de bueno a malo en un vaivén justo y cabal y cabilo, que bien están el mal y el bien. Gozos y duelos en hilo, en un dorado ten con ten, y como el asno que filosofando rumia amén, amén, plácido me refocilo de sol en sombra, donde estén, lejos están el vacilo y el tigre, va de 100 a 100, onda serena, aniquilo mi nada, miedos a cercén ciego, el candil despabilo de la alegría y viva. Buen rato llevamos y kilometraje largo en este Edén, tanto que ya ni asimilo, que es demasiado, ¿no? Detén, vida, tu racha ya, dilo lo falsa que eres, ven, danos algún descarrilo ligero, un grito en el andén, un dolorcillo en el píloro, un gato allá en el terraplén muerto, un borrón a tu estilo, un moscardón, un quién es quién, que es que se va más tranquilo si no va todo así de bien. Y la otra. Cuando tú, camarero, me sirves aquí en mi asiento de segunda, ese Rioja alavesa en su momento que acompañe esta perfecta entrecote con coliflor al ajo y con patatas al horno, en el tanto que pasa por la ventanilla la espeluznante hermosura de Navalgrande desdorándose el sol de neblina a lo hondo. ¿Acaso, camarero, tú no te das cuenta ni piensas que esa tu mano está avanzando contra el avance del tren, que corre el tren dentro del giro loco de un chico planeta que va enredado en una red de números vanos de polvo, de estrellas que por el vacío de la más honda verdad van naufragando? Que ese trago de púrpura y gloria que viertes en este vaso ya se escurre al abismo de muerte sin fondo en que tú y yo estamos cayendo. A tu salud, lo sabías quizá, por eso te lo digo. Bueno, yo aquí para terminar tenía solo una alusión a si querías hablarnos algo de tus obras o de la relación que puedan tener, no solamente con el momento en que las escribes, sino con tu momento actual, y en qué medida la obra, un poco, el autor puede seguir siendo fiel a la obra
Y quizá este sentido de fidelidad que tú en alguna de tus obras, me parece en el sermón o en el relato, me parece que es en el relato, me dices que ser fiel a los otros tiene por lo menos la ventaja, el beneficio de que te limitas la fidelidad a ti mismo. Bien, alguno Emilio Lledó te llamó Agustín de Lea o Parménides de Zamora. Lo vi escrito en un libro que se titula Pero nunca se sabe, que tú tienes sí, también. Allí lo tienes. Bueno, en este caso me parece que Heráclito y Parménides de alguna manera, poco a contradanza, se dan la mano, porque Heracleitos también está en mayor medida pululando y paseando sobre el sermón del Serio. Pienso que nuestro común amigo Antonio Machado, con su Abel Martín y su Juan de Mairena, también están aquí y en estos magníficos versos del tren tuyos y de él, los dos. En fin, un poco la pregunta es, vamos a evocar a don Antonio, aquí podemos hacer alguna valoración de él en cuanto a tu obra se refiere, y otro aspecto ya para terminar, ver, digamos, el peso de lo erótico en tu obra, las evocaciones de Beba, de Nela, de Clavel, de Toño, Paloma, Gilda, en fin, las númeras, el tema conjunto del amor, la vida y los hombres, el valor del signo y el azar, y luego el odio a la especialización en cualquier aspecto, pero sobre todo en política, que se manifiesta, por ejemplo, en la comuna antinacionalista, y un poco la teoría a sí mismo, que se puede apreciar en los apotegmas sobre el contra del marxismo. Poco. Bueno, como ves, una infinidad de cosas que si te hiciera caso, pues no terminaría. Ya le has dado al público, al presente, ya ese otro público fantástico, fantasmal del futuro que nos acecha detrás del ojo del vídeo, ya le has dado una lista más o menos que da idea de la desorbitada, descomunal dispersión a la que me he visto arrastrado, por odio tal vez de encerrarse en algo, de definirse, por odio de la especialización también, que junto con la vulgarización me parecen los dos grandes trucos de la ciencia, es decir, del poder, para utilizarse como instrumento de descubrimiento y en cambio utilizarse como medio de imposición y de formación de masas. Por ese odio, tal vez, pues desde hace mucho tiempo, pues me he lanzado por tantos caminos que casi no se pueden contar. Tú has contado unos cuantos y seguramente todavía te has dejado alguno. Hay que decir, en lo que insinúa, que uno aprende también de los libros, que es verdad. Los presocráticos es una cosa a la que he venido dando vueltas desde por lo menos tantos años, en charlas públicas y así, como tratando de encontrar en ellos, aunque al principio no me daba cuenta de por qué, tratando de encontrar en ellos esa razón todavía no sometida, todavía no convertida en filosofía, para mí quiere decir lo mismo que ciencia, todavía no convertida en eso, es decir, todavía no puesta al servicio del Señor, ¿no? Esa razón, aunque sea tan contradictoria en la forma que toman las palabras de la diosa de Parménides o en las formulaciones de razón misma a través de Heráclito en el libro del otro, ¿no? Y es verdad que don Antonio Machado, que conocí a través de mi padre, y esto me es muy importante, que lo mismo que con uno pues, me transmitió, al darme a leer algo de ellos, pues un especial amor y aprecio, pues sin duda me ha servido de mucho, ¿no? Uno aprende de donde puede, hasta de los libros. Es decir, que cuando no basta la mera tradición oral, cuando no se puede estar todos los días oyendo directamente al pueblo, hablando con los campesinos, oyendo canciones, pues también
algunos de los libros, unos poquitos de la enorme balumba de la producción cultural, pues también acaso sirven para algo. Uno, como digo, mama de todas las nubes que se le ofrecen. Vamos, yo por lo menos soy en ese aspecto poco escrupuloso, ¿no? Y bueno, pues sí, como resultado de todas esas cosas, sí, muchas veces son tantas y tan diversas que cuando me preguntan digo que sí, que me quedan algunas cosas a las que no me he dedicado, como patinar en hielo y cosas así, ¿no? Pero que vamos, a lo mejor es más fácil contar aquellas a las que no me he dedicado. Yo no me reconozco mucho como el mismo, sobre todo cuando se trata de este proceso de ponerse a fabricar un tipo de poesía o de canciones no literarias. Yo pienso que la actitud, la función de uno es tan distinta de aquella que toma cuando se pone a escribir o un artículo de política, como alguna vez he hecho para algún periódico, muy a contrapelo y con muchos años, pero lo he hecho todavía. O cuando uno se está llevando a cabo una investigación de filología o de lingüística de algún punto concreto y preciso. Son tan distintas que cómo puede uno ser el mismo. En cuanto a poesía, han llegado a verlo cada vez más claro. Lo mejor que puede hacer uno es desaparecer. Las canciones, las poesías que salen bien son justamente aquellas que no son de uno, es decir, que no han nacido de uno como individuo personal, sino en que ha acertado a formular aquello que cualquiera siente, que la gente siente. Algo respecto a lo que alguien de la gente se puede quedar diciendo, eso es lo que yo quería decir, lo que no había acertado. Prueba de que efectivamente uno ha dejado que a través de uno hable pues quien habla de verdad, el lenguaje, que es del pueblo. De forma que los juegos y los conocimientos de uno mismo, en esos casos afortunados, sirven como mero instrumento para esa operación. Claro, en cambio, hay que decir que las poesías que salen mal, las malas, esas sí son mías. Esas son mías todas, por la razón inversa. Pero es tan distinto esa actitud, es decir, uno sirve como instrumento de maneras tan diferentes, aunque haya una relación. En la práctica, sobre todo de la lógica, del razonamiento, de la manera más desnuda, a la que a veces me he lanzado también, y alguna vez mezclándola con el verso, como el sermón de Seino Ser, que has recordado de hace ya muchos años, ¿no? Pienso que, aunque el procedimiento es tan diametralmente opuesto, el enemigo es común, y por tanto hay algo de común. Aquello contra lo que se va son las ideas establecidas, las mentiras regnantes. Y entonces, por el camino del vislumbre que puede dar al juego poético, o por el tenaz razonamiento lo más desnudo posible, en definitiva se está atacando lo mismo, y algo hay de común ahí. Al fin y al cabo, pues, no es tanto el abanico de cosas a las que me he dedicado, casi me he dedicado sobre todo a cosas del lenguaje, ¿no? Lógica, gramática, poesía y política, que también es una cosa del lenguaje, pues es todo una forma de retórica, si bien se la mira, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la dispersión, prolongando algo de la visión que tú mismo has expuesto. Y queda aquello a lo que has aludido, que son ellas, es decir, la cuestión del otro sexo. Todo es algo que llamamos amor muy equivocamente. Todos estos años los he puesto a luchar el amor con minúscula y el con mayúscula, para que se viera bien como el con mayúscula, que es el amor que sabe que es amor, es precisamente la muerte del otro, que no sabe que lo es, que no se sabe lo que es. Creo que no es forzoso que yo esté equivocado por mi pasión y simpatía por las mujeres.
cuando me he dedicado cada vez más a exaltar la virtud posible del otro sexo, del sexo propiamente dicho. Creo que no es razonable pensar así. Cabe siempre. Yo confieso que he vivido siempre preso de esta simpatía mágica y a veces maldita y de esta, como tú también, supongo que aunque somos incomparables, cada uno a su manera, ¿no? que viene del otro lado. Cabe siempre que haya una especie de distorsión pasional que le haga a uno darle a las mujeres más importancia de la que a lo mejor tiene. Pero yo creo que no es razonable pensar así, porque después de todo, aun acudiendo a la visión histórica, ellas son el sexo sometido, esto es verdad. No hay más sociedad que la patriarcal. Son mentiras, las imaginaciones de matriarcados sustitutivos son también un fruto de la única sociedad que hay, que es de la patriarcal. Son el sexo sometido desde el comienzo de la historia. Y por tanto, esto de por sí implica una virtud. Generalmente son ellas, en el aspecto político, son más bien perezosas o desinteresadas para hablar como mujeres. Esto es lo que lleva a uno a veces a intentar hacerlo en nombre de ellas. Bueno, yo lo he intentado estos años de muchas maneras distintas. Al final de un opúsculo que se llama ¿Qué es el Estado?, hay un epílogo donde no se habla de las mujeres, sino que se dirige el discurso a las mujeres en segunda persona y se les pide ayuda contra la imposición del régimen patriarcal. Se encuentra en ellas el único elemento que podría ser de verdadera rebelión, precisamente por eso de ser el sexo sometido desde el comienzo de la historia. Y después me he atrevido a más, utilizando las no pocas, yo creo, delicias y tragedias y maldiciones que de mis relaciones con las mujeres he sacado a lo largo de los años y de los testimonios que ellas me han dado a veces, más o menos voluntariamente, hablando. A veces me he atrevido de hacer algo como esto que intentaba este verano en Santander, que el coño hablara por mi boca. Es una cosa que hasta en la Universidad de Menéndez Pelayo, que ya hace falta, despertó cierto escándalo y que a algunas de las mujeres de tipo más o menos feminista les pareció mal incluso. Es explicable. Las mujeres son también como los hombres, es decir, que también se hacen mayores, se hacen personas formales, encuentran su sitio en este mundo. Y desde ese momento, ¿cómo se puede esperar ya que el coño hable por ello? Habla como por boca de cualquiera, habla en orden, habla lo que está mandado, lo que se impone a través de la televisión o a través de las conversaciones con las vecinas. Y por tanto, es un intento desesperado que esa otra boca que no habla nunca, ni siquiera cuando las mujeres hablan, que realmente pues hablan. Pero para mí es una herida. El descubrir que las mujeres pueden llegar a ser tan gilipollas como los hombres me parece una cosa tremenda, me sume en la mayor depresión. Precisamente por esta especie de aprecio o adoración que tengo respecto a lo que la feminidad podría ser. Parece como doblemente triste y maldito que puedan caer en esto a lo que he llamado gilipollez, que se puede definir un poco más técnicamente diciendo que es eso, que es creer lo que está mandado que se crea, pero creyendo que son cosas personales de uno, ideas de uno, dispuesto a repetirlas una y otra vez. Esto es tal vez doblemente triste, sin embargo no acaba de quitarme la impresión de que por ahí debajo hay algo que efectivamente podría ser el único aliento de rebelión. Mi simpatía en el idioma superficial está sobre todo en que ellas con gran frecuencia, en la mayoría de los casos, carecen de dos vicios de los que más odio entre la gente de mi sexo, que son la brutalidad y la pedantería. Dos vicios que
por supuesto, tienen a su vez entre sí bastante relación, mucha más de la que parece, ¿no? Ya que he dicho que no hay poder que se sostenga sin la mentira, efectivamente no hay armas, no hay sangre, no hay fusilamientos, no hay guerras que se sostengan si no es acompañadas de la labor de los doctos varones que se encargan de lucubrar y difundir las mentiras que se requieren para eso. Pues es evidente que en las mujeres estas dos cosas, la brutalidad y la pedantería, faltan casi siempre, ¿no? Y esto es, en el nivel más superficial, lo que yo creo que más me ha acercado, más me ha llevado a esta simpatía por ellas. Y después, pues, las formas en que unas cuantas de ellas me han hecho sufrir. Unas heridas de las que, como he sobrevivido, porque parece que estoy aquí vivo todavía en este momento, pues tengo que estar agradecido, porque cuando uno sobrevive, cuando uno no acaban de matarlo ellas, pues efectivamente sale del trance, sale de la experiencia, probablemente con algo más roto de esa caparazón que nos impide no solo sentir, sino al mismo tiempo que sentir, pensar. De manera que quede ahí de todas formas ese agradecimiento respecto a ellas, y por lo demás lo que ellas me han dado o a través de mí le han dado a la gente, pues por ahí está, en lo que vivan, en las canciones que hayan salido bien o los razonamientos que hayan salido bien. Y nada más.